Hola a todos. Hace solo unas semanas, a finales de octubre, pudimos ver auroras en Europa muy al sur de lo habitual. Llegamos a verlas incluso aquí en la península ibérica, cerca de Cáceres, por ejemplo, se pudo ver una aurora boreal y no es lo habitual, no se suelen ver tan lejos de la región en la que se puede observar, que es generalmente Escandinavia y a veces también desde el norte de Reino Unido. Y normalmente, si oyésemos que hemos visto una aurora tan al sur, lo que pensaríamos es que ha habido una gran tormenta solar. Sin embargo, no fue el caso. Y esto es algo que sucede de vez en cuando y además es también el aviso de lo que está por venir y no es nada que tenga que preocuparnos, no es nada ni mucho menos negativo, y es que en los próximos años, y ya hay estudios que lo están empezando a decir en estos mismos términos, vamos a tener más oportunidades de ver auroras quizás tan lejanas como las de hace solo unas semanas, mucho más al sur de lo habitual en el hemisferio norte, y todo se debe a la actividad del Sol. Eso sí, hay que tener presente que hay una probabilidad más alta de que podamos ver esas auroras. No quiere decir que vaya a suceder, pero de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y, por supuesto, hay que utilizar una imagen de una aurora para este vídeo porque es un fenómeno que no es habitual en las latitudes en las que nos encontramos, y hace, ya digo, solo unas semanas, a finales de octubre, se hablaba de cómo se estaban viendo auroras tan lejos como e incluso el norte de Grecia, en Eslovaquia, en Italia, aquí en España. Y no es lo habitual. Generalmente, cuando se oye que se ha visto una aurora muy al sur, en lo que se piensa inmediatamente es en que ha tenido que tener lugar una gran tormenta solar. Algo como el evento Carrington, del que hablé aquí en YouTube hace ya algún tiempo, que fue una tormenta solar muy potente que provocó que se llegasen a ver auroras boreales en Colombia, todavía más al sur. Y no es lo que ha sucedido en esta ocasión. En realidad lo que ha sucedido, en este caso en particular, es que hubo una sucesión de eyecciones de masa coronal del Sol. No era ninguna de ellas demasiado potente, pero fueron muy seguidas, y eso básicamente lo que hizo fue que el campo magnético de la Tierra, vamos a decirlo así, estuviese muy agitado y estuviese en las condiciones adecuadas para que cuando comenzó esa tormenta geomagnética, como se las llama, las auroras se pudiesen ver mucho más al sur de lo habitual. Y esto no es un episodio aislado, es algo que va a suceder más en los próximos años, porque hay que recordar que las auroras son fruto de la actividad solar. Las auroras se producen cuando las partículas emitidas por el Sol, las partículas que viajan desde la superficie del Sol en esas eyecciones de masa coronal, por ejemplo, incluso en el viento solar, llegan a nuestro planeta, golpean la atmósfera y el campo magnético las redirige hacia los polos. En esa interacción de las partículas con el material que hay en la atmósfera, con las partículas que hay en nuestra propia atmósfera, lo que hace es que llegue un momento en el que esas partículas se excitan, ese nombre que se le da a ese fenómeno, y comiencen a emitir luz, comiencen a emitir este brillo que podemos ver. Hay que decir que el color de la aurora dependerá básicamente de qué elemento sea el que esté siendo excitado por esa interacción, y esto es lo que hace que a veces veamos una aurora que es verde, a veces veamos una aurora que es roja, y a veces incluso tiene diferentes colores porque son varios elementos los que están siendo excitados. No es nada peligroso, no es nada que deba quitarnos el sueño, el hecho de que vaya a haber auroras en los próximos años más frecuentes y que quizás, como ha sucedido ahora, se vean más al sur de lo habitual, porque lo cierto es que tiene que ver con el ciclo solar. De esto hemos hablado en más de una ocasión. Es el ciclo de actividad normal del Sol, es un ciclo de unos 11 años y que se determina básicamente por la cantidad de manchas solares que tiene el Sol en su superficie. Se puede ver con un telescopio que tenga los filtros adecuados para la observación del Sol. Cualquier persona con un telescopio que tenga ese tipo de protección puede observar las manchas solares en el Sol. No son difíciles de ver, ni mucho menos. Y cuando más manchas solares hay es cuando el Sol está más activo, es decir, es cuando estamos más cerca del máximo solar. El ciclo actual es el ciclo solar número 25, comenzó en diciembre de 2019 y dura unos 11 años, de principio a fin, siempre comienza en el mínimo solar, así que si dura 11 años, unos 5 años y medio después, más o menos, se puede calcular 5 o 6 años, es cuando tendrá lugar el máximo solar. No es un reloj, no es exactamente a los 5 años y medio, en realidad también es incluso difícil saber cuándo exactamente ha comenzado un nuevo ciclo solar y cuándo ha terminado el anterior, pero en este caso se ha determinado que debió de ser en diciembre de 2019. Y las cuentas que se echaban era que seguramente hacia finales de 2024, principios de 2025 es cuando deberíamos llegar al siguiente máximo solar, pero lo cierto
es que hay motivos para pensar que puede que esté empezando ahora mismo, que esté ya arrancando ese periodo de máxima actividad del Sol durante el presente ciclo solar, y que si no es así, que sea en 2024. Es decir, las previsiones lo que dicen es que parece que se va a adelantar un poco respecto a lo que se esperaba originalmente. Y esto lo que quiere decir es que va a haber más tormentas solares y va a haber, por tanto, más oportunidades para que se produzcan auroras en la Tierra. ¿Cómo es posible que se hayan visto auroras tan al sur y no haya un evento Carrington o algo parecido? Como ya he dicho, en ocasiones sucede que hay varias eyecciones de masa coronal seguidas, por ejemplo, en la dirección de nuestro planeta, y eso hace que el campo magnético esté más ajetreado de lo habitual y permita que las condiciones sean óptimas para que se puedan ver auroras mucho más al sur. Eso sí, hay que tener presente, por si alguien está pensando en, bueno, pues voy a intentar ver auroras desde donde me encuentro, que es lejos de un lugar en el que haya auroras habitualmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Basta con salir a la calle? No basta con salir a la calle. Las auroras no son tan brillantes como se pudiera pensar viéndolas en fotos. En realidad, el brillo de las luces de las ciudades las oculta y por tanto es necesario, es imprescindible buscar un lugar con poca contaminación lumínica, porque es donde de verdad vamos a poder apreciar el espectáculo. Y esto es cierto tanto aquí en la península ibérica como en Escandinavia. Las auroras normalmente quedan ocultas tras el brillo de las luces de la ciudad. Evidentemente, si tenéis la oportunidad, la mejor posibilidad de ver auroras es viajar a las regiones donde generalmente ocurren. Y lo bueno es que ahora hay tiempo para planificarlo, porque lo que están diciendo los expertos es que seguramente tengamos unos 4 o 5 años para ver auroras espectaculares en las regiones polares, que es donde generalmente tienen lugar, porque estamos entrando en el máximo solar y en realidad el máximo solar, lo que es el máximo solar en sí, puede durar un año, puede durar 2, depende un poco de cómo sea la actividad del Sol a lo largo de ese ciclo solar, pero lo interesante es que desde el punto de vista de auroras espectaculares, de auroras más intensas en la Tierra, es desde el pico del máximo solar en adelante, a medida que ya el Sol va disminuyendo su actividad hacia ese mínimo solar siguiente, es cuando se dan las mejores condiciones para ver auroras en nuestro planeta. Y por eso se habla de 4 o 5 años y no de 1 o 2. Y esto también tiene esa lectura de fondo que es importante tener presente. Si lo que esperamos es volver a ver una aurora en la península ibérica, por ejemplo, o en el centro de Europa, muy al sur, lo que hay que tener presente es que puede suceder, por supuesto que puede suceder, porque hemos visto hace solo unas semanas que sí, las auroras a veces se pueden ver mucho más lejos de lo habitual. ¿Va a suceder? Teniendo en cuenta que vamos hacia el máximo solar y va a haber más llamaradas, más tormentas solares en esencia, no tiene por qué. No tiene por qué, evidentemente, el porcentaje de que suceda es más alto, la probabilidad es más alta, pero no tiene por qué ser así. Y es importante tener presente que si queremos observar auroras, por un lado lo que hay que hacer es prestar atención a los avisos de tormentas geomagnéticas, porque eso es lo que nos va a decir si se espera actividad de auroras en esa jornada, y la intensidad de esa tormenta. Las tormentas geomagnéticas tienen que ser suficientemente intensas para que se pueda llegar a ver auroras en la península ibérica. Por ejemplo, en el caso de las que se pudieron ver hace solo unas semanas, fue producto de una tormenta geomagnética de intensidad G3. Hay una página que es esta, se puede buscar en Google con Space Weather NASA, y a pesar de poner NASA, llevará a la página correcta, que no es de la NASA, es de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, pero buscando Space Weather NASA o NOAA, desde luego si buscáis Space Weather NOAA vais a llegar directamente a la web en el primer resultado de Google. Space Weather NASA también funciona. Esta web tiene las condiciones de meteorología espaciales, como se le llama, es decir, las condiciones en el entorno de la Tierra por la actividad solar, y en este caso, en el momento en el que grabo el vídeo, es miércoles, y en las últimas 24 horas pone que se ha observado una tormenta menor R1, un máximo de R1 menor, esto es R1, pone en inglés, impactos de apagones de radio menores, y ya pone aquí que hay una degradación en la comunicación de radio en alta frecuencia, débil o menor, en el lado iluminado de la Tierra. Y puede haber en ocasiones pérdida de contacto por radio, y luego no hay ningún impacto de radiación solar, de tormentas solares básicamente, ni de tormentas geomagnéticas, y no se espera tampoco en las próximas jornadas de aquí al 17 de noviembre
En ocasiones esto evidentemente cambia. Es una de las mejores fuentes que se puede consultar. Aquí se puede ver en esta web, justo debajo, la evolución de la aurora, y lo pone aquí, pronóstico de aurora para las... lo ponen en el formato año, mes, día, 14 de noviembre de 2023. Esto en realidad es la situación de ayer, porque es 15 de noviembre cuando estoy grabando este vídeo, pero aquí se puede ver cómo fue avanzando la posibilidad de que se produjese una aurora. Ya veis, siempre en verde, es decir, entre un 10 y un 30% más o menos de posibilidades de que se pudiese producir una aurora en esta zona. Aquí lo interesante en realidad es justo al final del todo, porque es la predicción para el 15 de noviembre de 2023 a las 7:03 en tiempo universal coordinado, es decir, más o menos dentro de una hora del momento en el que estoy grabando el vídeo, y lo que pone es que hay una posibilidad, aquí se ve un poquito de amarillo, más o menos un 50%, un poquito menos quizás, un 40% de que haya auroras en esta zona que se podrían ver, por tanto, en el norte de Escandinavia. Lo interesante, porque el pronóstico, ya veis, es de 63 minutos, el tiempo de ventaja que se tiene respecto a cuándo se producirá esa aurora. Lo interesante aquí es también, en realidad más que esto, ver cuáles son las condiciones en la atmósfera, porque aquí abajo, justo debajo, tenemos el índice planetario K estimado, y aquí está lo interesante. Esto es lo interesante porque si pulsamos en ese enlace tenemos aquí la escala de los efectos de cada tipo de tormenta de radiación solar. Esto es básicamente, principalmente para satélites y demás, pero se puede revisar en el caso de apagones de radio, por ejemplo, en tormentas o actividad solar que provoque apagones de radio. Lo hemos visto, estábamos en que en las últimas 24 horas se había experimentado R1, que es descripción menor en el caso de radio de alta frecuencia, una degradación menor o débil de la comunicación de radio en alta frecuencia en el lado iluminado, una pérdida ocasional del contacto por radio. Y en cuanto a navegación, las señales de navegación de baja frecuencia se pueden degradar de manera breve. En el caso de una que sea moderada, en el caso de la radio de alta frecuencia, un apagón limitado de la comunicación de radio de alta frecuencia en el hemisferio iluminado, se puede perder el contacto por radio durante decenas de minutos. Y también aquí, en el caso de navegación, degradación de la navegación de baja frecuencia, de las señales de navegación de baja frecuencia durante decenas de minutos. En el caso de una tormenta fuerte, en el caso de un apagón de radio intenso, un apagón en una zona amplia de las comunicaciones de radio de alta frecuencia, pérdida de contacto por radio durante una hora en el hemisferio iluminado de la Tierra, y en el caso de navegación, las señales de navegación de baja frecuencia se verán degradadas durante una hora aproximadamente. En el caso de un apagón de radio ya severo, un R4, en el caso de alta frecuencia, radio alta frecuencia, apagón de comunicaciones de radio alta frecuencia en la mayoría del hemisferio iluminado de la Tierra durante 1 o 2 horas. También se pierde durante este tiempo el contacto en la radio de alta frecuencia. En el caso de navegación, los apagones de las señales de navegación de baja frecuencia pueden provocar errores en el posicionamiento durante 1 o 2 horas. Pequeñas interrupciones son posibles en el sistema de navegación de los satélites en el hemisferio iluminado de la Tierra. Y ya en el caso de extremo, en el caso de un apagón de radio extremo, tenemos que radio de alta frecuencia, apagón de radio completo de alta frecuencia, pone en paréntesis, en todo el hemisferio iluminado de la Tierra, que durará varias horas. Esto resulta en ningún tipo de contacto de radio en alta frecuencia con marineros o con aviadores en ruta en este sector. En cuanto a navegación, las señales de navegación de baja frecuencia utilizadas por los sistemas marítimos y de aviación en general experimentan apagones en el hemisferio iluminado de la Tierra durante muchas horas, causando la pérdida del sistema de posicionamiento y también un aumento de los errores en los satélites de navegación en el posicionamiento durante varias horas en el hemisferio iluminado de la Tierra, que puede extenderse al hemisferio nocturno. Es decir, un apagón de radio de categoría R5 ya es algo bastante más considerable. En el caso de las tormentas solares tenemos también 5 niveles. En el nivel menor, en el S1, impacto biológico ninguno, impacto en operaciones satélites ninguno, y en otros sistemas dice puede haber pequeños impactos en la radio de alta frecuencia en regiones polares. En el S2, el moderado biológico, los pasajeros y la tripulación en aviones a grandes altitudes puede que se vean expuestos a gran altura y en latitudes altas, puede que se vean expuestos a un riesgo de radiación elevado.
En el caso de operaciones de satélites, es posible que haya, de manera muy poco frecuente, interrupciones o fallos muy puntuales en los satélites. Y en el caso de otros sistemas, dice pequeños efectos en la propagación de alta frecuencia a lo largo de las regiones polares y la navegación en los cascos polares se podría ver afectada. En el caso de una tormenta solar ya de nivel S3, nos encontramos con que a nivel biológico hay un procedimiento. Lo que se recomienda es evitar el riesgo de radiación para los astronautas que estén en un paseo espacial. Los pasajeros y tripulación en aviones que vuelan a gran altura en altas latitudes pueden verse expuestos a la radiación solar. En cuanto a operaciones de satélite, en cuanto al funcionamiento de los satélites, puede haber más interrupciones que sucedan una única vez, no algo prolongado. Ruido en sistemas de imagen, es decir, que haya defectos en las imágenes, y una pequeña reducción de la eficiencia en el funcionamiento de los paneles solares también es posible. En el caso ya de una tormenta solar severa, a nivel biológico hay un peligro de radiación inevitable para los astronautas que estén en un paseo espacial. Los pasajeros y la tripulación en un vuelo a gran altura en latitudes altas del planeta puede verse expuesta a radiación. En el caso de operaciones de satélite, dice, se puede experimentar problemas de memoria en el dispositivo y ruido en los sistemas de imagen. Los problemas en los sistemas de seguimiento de estrellas que los satélites utilizan para orientarse pueden provocar problemas de orientación y la eficiencia de los paneles solares se puede ver degradada. Y en el caso de una tormenta de nivel S5 extremo, en cuanto a biológico no hay mucha diferencia, dice exactamente lo mismo. Hay una amenaza inevitable de exposición a alta radiación para los astronautas que estén en un paseo espacial. Los pasajeros y tripulación de un vuelo a gran altura en latitudes altas del planeta pueden verse expuestos a un riesgo de radiación. En cuanto a satélites, los satélites pueden quedar inservibles, pueden quedar fuera de servicio. Los impactos en la memoria de estos satélites pueden provocar pérdida de control. También puede provocar ruido muy serio en los datos de las imágenes y los sistemas de seguimiento de estrellas pueden ser incapaces de encontrar sus fuentes, de encontrar las estrellas que tienen que seguir. Es posible que haya daños permanentes en los paneles solares, es decir, aquí ya vemos que los efectos son principalmente en el entorno de la Tierra. Y las tormentas geomagnéticas, es lo que nos interesa en este caso, tenemos tormenta G1 menor, sistemas de energía, pueden ocurrir pequeñas fluctuaciones de energía en el tendido eléctrico. En cuanto al funcionamiento de naves, pequeños impactos es posible que haya un pequeño impacto en las operaciones satélites, es decir, que se vean afectadas, que haya algún pequeño problema, algo puntual. Y en otros sistemas, dice, los animales en migración se ven afectados a este y a niveles más altos. La aurora es generalmente visible en altas latitudes. Y aquí utilizan Estados Unidos como referencia, dicen norte de Michigan y Maine. En nivel G2, lo habitual es que sean de estos dos niveles, G2 o G1. Moderado, G2 moderado, sistemas de energía. Los sistemas de energía en altas latitudes pueden experimentar alarmas de voltaje. Pueden también las tormentas de larga duración, las tormentas geomagnéticas de larga duración, provocar daños en los transformadores. En el caso de operaciones de naves, es necesario tomar acciones correctivas por parte de control en tierra, o podría ser necesario, y es posible que haya que tener en cuenta cambios en el efecto de fricción del satélite al moverse en torno de la Tierra, porque eso puede afectar a su órbita. Y en otros sistemas, la propagación de radio de alta frecuencia puede desvanecerse a latitudes más altas, y las auroras se han llegado a ver a latitudes tan bajas como Nueva York e Idaho, generalmente una latitud de 55 grados. En el caso de G3, y este por cierto es el tipo de tormenta que provocó que se pudiesen ver auroras en la península ibérica hace solo unas semanas, sistemas de energía, es posible que haya que realizar correcciones de voltaje. Se pueden desencadenar avisos de alarma falso positivo en algunos dispositivos de protección. En el caso de operaciones de naves, la carga en la superficie del satélite puede tener lugar en componentes del satélite. La fricción puede aumentar en satélites que están en la órbita baja de la Tierra, y es posible que sea necesario realizar correcciones para problemas de orientación. En el caso de otros sistemas, la navegación por satélite puede ser intermitente y pueden ocurrir también problemas en la navegación por radio de baja frecuencia. En el caso de radio de alta frecuencia puede ser intermitente y la aurora se puede llegar a ver a latitudes tan bajas como Illinois y Oregón, es decir, latitud 50. Y en el caso de G4 ya nos encontramos con sistemas de energía. Es posible que haya problemas de control de voltaje amplios y que algunos sistemas de protección, por error,
se activen y desactiven, es decir, eviten que se produzca una sobrecarga en componentes claves del tendido eléctrico. En el caso de operaciones de naves, puede que se experimente una carga en la superficie de estos satélites y que haya problemas de seguimiento. Puede que sea necesario realizar correcciones para problemas de dentación, y en el caso de otros sistemas, dice que las corrientes inducidas en el tendido puede afectar a las medidas preventivas, puede que haya una propagación de radio de alta frecuencia esporádica, y que la navegación por satélite se vea degradada durante horas. La navegación en radio a baja frecuencia se ve interrumpida, y las auroras se han llegado a ver, cuando se han producido tormentas de esta intensidad, a latitudes tan bajas como Alabama y el norte de California, dice generalmente 45 grados en latitud geomagnética. Y por último, G5, el tipo de tormenta geomagnética más intenso posible, extrema, sistemas de energía, problemas de control de voltaje muy amplios, y pueden ocurrir también problemas en los sistemas de protección. Algunos sistemas del tendido eléctrico pueden experimentar apagones o colapsos completos. Los transformadores pueden sufrir daños. En el caso de operaciones de naves, pueden experimentar una carga extensa, una extensiva carga en su superficie, problemas con la orientación y también problemas en el envío y recepción de datos y señales, así como en su seguimiento. Y en otros sistemas, las corrientes pueden llegar a alcanzar cientos de amperios. La propagación de radio de alta frecuencia puede ser imposible en muchas regiones durante 1 o 2 días. La navegación por satélite se puede ver degradada durante varios días, y la navegación en radio de baja frecuencia puede estar fuera de servicio durante horas. Las auroras se han visto tan al sur como Florida y sur de Texas, normalmente a latitud 40 grados. Es decir, estamos hablando ya de tormentas, auroras que se ven mucho más al sur, pero a veces se pueden ver muy al sur y sin embargo no pasar, por ejemplo, de G3 porque haya sido una sucesión de tormentas geomagnéticas como sucedió en octubre. Así que eso es lo que quería comentaros en este vídeo. Era algo que creo que valía la pena, que teniendo en cuenta que ahora hay muchas noticias en esta dirección diciendo que en los próximos años puede que veamos auroras en España, que hay una mayor probabilidad, hay que entender que en realidad lo que quiere decir es que hay más posibilidades de que pueda suceder, no que vaya a suceder de manera inevitable, ni mucho menos. Así que me parecía un buen momento para repasar esto, para explicar qué es lo que sucede. La noticia es esa, es que estamos ya llegando al máximo solar, o a punto de entrar al máximo solar, y evidentemente con el máximo solar hay una mayor actividad de auroras, hay una mayor actividad de tormentas solares, tormentas geomagnéticas, y por tanto, evidentemente eso hace que sea más fácil observar auroras, que sea el mejor momento en los próximos 4 o 5 años para viajar a regiones polares a ver auroras. Y en latitudes más al sur, como es el caso de, por ejemplo, España, puede que en algún momento tengamos la oportunidad otra vez de observar auroras, pero si no fuese así, ya sabemos que siempre podemos irnos más hacia el norte, hacia Escandinavia, por ejemplo, aquí en Europa, y ver las auroras allí. Así que nada, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, el vídeo ya es suficientemente largo, así que, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Muchas gracias por estar ahí semana a semana. Ya habéis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y por tanto lo único que me queda por decir, como siempre, es que muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la comunidad. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!